Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Gracias, gracias y mil gracias por cómo han recibido el último vídeo. Estábamos asustados en el grupo pensando que íbamos a tener que empezar a remar otra vez fuerte, ya que llevábamos tiempo sin subir un vídeo y de verdad, calculábamos unas 1000 personas o así y la respuesta que nos han dado con su fidelidad, apoyo, con sus comentarios, nos han sorprendido. Muchas gracias, de verdad. Lo prometido es deuda, así que vamos a hablar de la ONG y los estatutos. Esa ONG que el abogado del señor Calín, bien astuto, una vez que empieza a ser su canal investigado por todas las denuncias, acuérdense de los vídeos de Silvita, no se quedara simplemente en una persecución de la PGN y pasase a otros departamentos gubernamentales como podía ser el SAT, como podía ser a investigarle de dónde viene el dinero, cómo lo invierte, etcétera. Y entonces para nadie es algo nuevo que las ONGs en todo el mundo, las ONGs, fundaciones, asociaciones, han sido utilizadas para la evasión de impuestos, el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Perdónenme, por favor, si tengo la voz un poco gangosa y me oyen respirar, pero es que ando con un poco gripe. El cambio de la primavera aquí en Europa, del frío al calor, y es mi talón de Aquiles mi sistema respiratorio. Perdónenme si les resulta un poco desagradable. Existen figuras jurídicas, es decir, ONGs, fundaciones, etcétera, que han nacido pues para alcanzar fines plausibles, unos fines dignos, como puede ser el ayudar con la caridad, catástrofes naturales, guerras, etcétera. Pero quien hizo la ley hizo la trampa y entonces también se han introducido, se han encargado de infiltrarse pues el crimen organizado, la corrupción y al final trastornan totalmente ese fin humanitario. Si recordamos vídeos anteriores, hablábamos del lavado del dinero que tenía pues 3 etapas. La primera era la colocación, la segunda el ocultamiento y la tercera la integración. Vamos a suponer que yo quiero lavar 100.000 quetzales. Les suena esa cantidad, ¿verdad? Yo he recibido, encima digo que he recibido 100.000 quetzales por parte de Pancho el Mexicano, Teresa la Marquesa, la Hada Madrina o la Gata Cósmica. Porque se sabe que tú puedes mandar un dinero con nombre y anónimos, puedes hacer donaciones de diferentes formas. Entonces, tengo que colocar esos 100.000 quetzales. La forma la envío. He enviado ese dinero. Cada una de estas 4 personas ha enviado 25 y han llegado a Calín esos 100.000 quetzales. Ya está colocado el dinero. Lo tiene Calín. Ya lo he sacado de Estados Unidos. La segunda etapa es el ocultamiento, que significa movilizarlo a través de diferentes operaciones. ¿Qué hago? Elijo dárselo a una familia necesitada, como es la de Marisol. Le digo, mira, te voy a dar estos 100.000 quetzales y vamos a construirte tu casa para que vivas mejor. La tercera etapa, integro esos 100.000 quetzales otra vez, como si dijésemos en el mercado, ¿no? Te cojo esos 100.000 quetzales y con esos yo pago a albañiles, compro material, compro muebles, me traigo una excavadora, etcétera, etcétera. Ya he lavado esa cantidad de dinero. Por supuesto que lo que más acostumbrados estamos a escuchar es lavados de dinero. Lo que sale en la prensa es de empresas grandes, con ONGs grandes, pero también existe
en las ONGs pequeñas no es tan grande, porque es a baja escala. No es lo mismo contratar una empresa de construcción de millones de dólares, voy a construir un hotel en la playa, a ir a construir una casa para Marisol en la aldea El Jabalí, y estoy trabajando con Marlon. Es muy diferente, pero se da. No son millones de quetzales, pero pueden llegar a ser cientos y cientos de quetzales los que yo me llevo a mi bolsillo. Porque hay un ejemplo que les quiero contar de a un pastor que le encontraron en el aeropuerto $200.000 o algo así, creo que era esa cantidad. Y costó demostrar al sistema fiscal de que ese hombre estaba lavando dinero, porque declaró que era el dinero del diezmo, lo que le daban sus feligreses. Y que claro, que él no podía decir quién le había dado una cantidad y que quién otra, porque se lo echaban ahí al cajoncito. ¿Entienden? O sea, quiero que esto quede claro, que no tiene que ser a nivel grande para poco a poco ir engordando mi bolsillito. Y además, lo que he dicho, cuesta a los sistemas fiscales encontrar. Pero no es que quieran atacar estas ONGs, pero que tengan cuidado quienes están enviando ese dinero, porque se puede verificar los donantes, su nombre, procedencia del dinero donado y cómo se ha manejado posterior esos fondos. Se entiende que como ONG ese dinero tiene que estar controlado. Incluso los donantes tienen que recibir un recibo con unos documentos que emite el SAT, cómo ha donado ese dinero. Y no es que se quiera intromitir, o sea, una intromisión en las ONGs, pero es que si tú haces una ONG de caridad, tienes la obligación de tener esos registros contables de quienes te hagan las donaciones. Es que es lo más lógico. Pero entonces también no les extraña que ahora hagan un crowdfunding o un GoFundMe, que lo haga una persona de Estados Unidos. Que cuidado, también ha habido estafas con GoFundMe, con crowdfunding y todas estas cosas. Pero, a ver, si yo tengo una ONG, ¿por qué no se hace esta recaudación en mi ONG? Quizás porque voy a tener que declarar el dinero. A ver, es absurdo. Si yo tengo una ONG, ¿por qué voy a tener que pagar los impuestos en Estados Unidos y luego cuando entran a Guatemala? Pues que me los ingresen directamente a Guatemala. Pero claro, quizás es que con la ONG voy a tener que dar más explicaciones. Para hacer el lavado de dinero a pequeña escala, las formas más, lo que más se utiliza, las maneras que más se utilizan, son por ejemplo las transferencias. Porque en esta modalidad las personas pueden prestar su nombre y documentos para que les realicen numerosas remesas al año por una cantidad de dinero no muy altos para así no crear sospechas. Al hacer esto ganan una comisión, por lo cual legalizan el dinero al ingresarlo al país y transferirlo a cuentas reales. Comúnmente se llama a estas personas pitufos. Pero es muy utilizado esta forma. ¿Le suena tanta transferencia? Además, también si yo hago donaciones desde Estados Unidos, por ejemplo, a mí me van a devolver. Cuando yo hago mi declaración de la renta, igual me devuelven el primer año la mitad del dinero que he donado. Pero es que igual al año siguiente me devuelven el 70%. Yo puedo llegar a acuerdos. Otras formas suelen ser las construcciones. Les suena también, ¿verdad? Porque, a ver, cuando yo construyo,
a una compra de diferentes propiedades. Ahí puedo embolsarme dinerito. Con este método, además de legalizar ese dinero, o sea que ya lo estoy colocando, también se generan otros tipos de operaciones, como es la compra de material, el pagar a albañiles, ayudantes de albañiles, etcétera, etcétera. Y encima aquí vemos que no se hacen contratos, porque normalmente yo creo que si ustedes han hecho una obra, te dan un presupuesto y esos presupuestos tienen un IVA. Y el constructor o el albañil, quien te está haciendo, te presenta esa factura y tú la tienes que pagar, pero luego tienes que declarar ese IVA. Claro, si tengo una ONG, me evito un montón de estas cosas, o sea, estoy exento de numerosos pagos de este tipo de impuestos. Pero recordemos que esta ONG se ha hecho en agosto del año pasado y como estamos pudiendo observar con esto mismo ahora de recaudar dinero para Damián, que hay muchas cosas de este canal que no están yendo por la ONG. La ONG la utilizo para unas cosas, pero para la otra estoy continuando con mis antiguas artimañas de lavar dinero y de meterme dinero al bolsillo. De repente por eso aparecen tantos billetes que no están en el banco, sino que aparecen por los armarios de mi casa. Y luego también otras formas son los testaferros, que esto también les va a sonar. Porque, ¿qué hacen? Pues si tengo una suma considerable de dinero, pero que tampoco es lo que hablábamos, no es exorbitante, no es de millones y millones de quetzales, son sobre todo eso los que usan esta modalidad de estos testaferros. Distribuyen el dinero entre varias personas, normalmente amigos o familiares, para que puedan crear cuentas bancarias con dinero que se les entrega. Pero lo hacen que no superen el límite de dinero que tienes que declarar. Cada país tiene un límite de dinero en el banco. Por ejemplo, vamos a suponer que son $3.000. A partir de $3.000 tienes que declararlos. Pues si distribuyo tú 2.900, tú 2.900, tú 2.900, tú 2.900, pues puedo tener escondido también bastante dinero. Vamos a ampliar un poquito esto de los 100.000 quetzales, ya que hemos hablado de ello. A ver, el señor Kalin va a poner en circulación 100.000 quetzales que ha obtenido de remesas no declaradas, etcétera, etcétera. Va y da esos 100.000 quetzales a Marisol. Queda él como el gran dador que ha hecho una promesa a la difunta Astrid. Todas las fanáticas, ha sacado 100.000 quetzales de su bolsillo, luego decís que no ayuda. A ver, este señor no ha dado 100.000 quetzales de su bolsillo. Primeramente, esos 100.000 quetzales ya los ha declarado en el SAT como que ha hecho una inversión en una casa, etcétera, etcétera, unas compras. Entonces el SAT le va a devolver dinero porque las ONGs están libres de la declaración de impuestos. Ahí ya ha recuperado una parte de esos 100.000 quetzales. Pero él siempre quiere recuperar más, ya lo sabemos. Al final, la avaricia. Entonces, ¿cómo recupera también más dinero de esos 100.000 quetzales? Como hemos dicho, por ejemplo, con la construcción. Él ha pagado lleva ahí una excavadora, lleva la cuadrilla de trabajadores, material, pero todo ello con precios inflados o sin
facturas claramente demostrables, porque en Guatemala los albañiles, por ejemplo, pues en estas aldeas no declaran al SAT. No es como aquí, que tenemos, todos los albañiles están dados de alta a la seguridad social, porque si no les ponen unas multas, van por las obras viendo los permisos y tienen que estar dados de alta y emiten facturas, pero allí no. Entonces, entre lo que se ha ahorrado y se ha vuelto a meter al bolsillo por parte del SAT, más lo que ha ganado también inflando precios en esas facturas, etcétera, casi ha recuperado esos 100.000 quetzales, y él queda como el ángel para las tontas, que no sabe cómo funciona este personaje. Bueno, veo que se está haciendo un poco largo el audio, y estos temas son un poco aburridos y complicados a veces de entender, estas cosas fiscales, etcétera. Así que, por favor, en unas horas les prometo que les vamos a subir el siguiente vídeo, hablando de los estatutos de la ONG, y un tema importante también: ¿por qué está solicitando ahora esos $8.000 en la construcción de Damián, cuando verdaderamente parece ser que ya no hacía falta tanto? ¿Y por qué lo está haciendo a través de el GoFundMe, que luego lo van a ingresar a él? Aquí hay algo raro. Les prometo que luego lo hablamos. Gracias por escucharnos.